Bueno, pues hola a todos y bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy, otra vez, después de muchos meses, después de tiempo de espera, por fin traigo mi vlog sobre el Music Bank 2024 en Madrid, España. Me veis con estas pintas porque yo quería apoyar en esta ocasión a las chicas de Mamamoo Plus, a Monbiul y a Solar, así que me inspiré en este outfit maravilloso que lleva Monbiul en el special clip de 1TK de GGBB, así que yo busqué este gorrito, me compré este gorrito, hice esta camiseta que la hice yo misma. Tenéis aquí el timelapse de cómo la hice, me encantó esto, la verdad me encanta hacer manualidades y estas cosas me fascinan, así que 10 de 10, una experiencia que volvería a repetir sin duda alguna. Cuando me enteré del line-up de Mamamoo Plus en el Music Bank me volví loca. Me volví loca porque necesitaba comprar yo esas entradas tan maravillosas para ver a las chicas de Mamamoo Plus de cerca, porque no sé si lo sabéis o si alguna vez lo he dicho yo en este canal, pero si me conocéis un poco sabéis que yo entré al mundo del K-pop gracias a 3 grupos de K-pop que fueron GFriend, fueron Twice y Mamamoo. La suerte que yo he tenido en toda mi trayectoria como fan de este género, de esta música, es que yo en 2022 pude ver a BBC, aparte de GFriend, en el MIK de Londres y fue toda una fantasía. O sea, tengo que volver a repetiros que yo, si algún día hablo de ese concierto, tengo vídeos grabados de todo, de cómo están saludándonos, de cómo cantan Time for the Moonlight y me volví loca, y de todo lo que ocurrió en ese concierto. Tengo vídeos que nunca he publicado porque no era mi etapa youtuber, era mi etapa de cosas personales para mí, que yo guardaba estas experiencias propias porque me gustaba tener recuerdos de esos maravillosos momentos en los que yo cumplía sueños. También tuve la oportunidad de ver a Twice en 2023 en París y ya sabéis mi experiencia, que no fue como me la esperaba, así que tenéis mis opiniones agridulces sobre ese concierto y esa experiencia en el canal. Y nada, ahora por fin tocaba ver a una de mis artistas favoritas, de mi grupo favoritos, que eran Mamamoo, aunque fueran parte, que fueran solo Solar y Monbiul, que no estuviera Hwasa ni Hwaein, pero era parte de Mamamoo, de la gente que me introdujo en este mundo, así que estoy súper feliz, estaba muy contenta y yo necesitaba comprar unas entradas para ver a estas muchachas bien de cerca. Y nada, eso hice y compré las entradas Golden, eran en el Santiago Bernabéu, Seated Ticket, fue difícil pero las conseguí, y así que yo estaba súper feliz porque yo iba a ver a las chicas de Mamamoo y de verdad que iba a tachar otro tic de la lista de artistas que yo me encantaría ver alguna vez en directo, y era todo un logro y un sueño para mí como fan y como amante de la música y como, llamémoslo, periodista de este ámbito. Pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió y lo gafado que estuvo el Music Bank de Madrid de 2024, porque la pobre promotora Korean Power no salía de una que se metía en otra. Pasó lo del Santiago Bernabéu, que no pudieron hacer el concierto ahí y era el primer plan que tenían, y claro, todos decíamos que el Music Bank al final se iba a cancelar, que es lo que pasaba en España, que todo estaba agafado y que todos los conciertos en España se cancelan. Los fans españoles del K-pop estábamos ya pensando en que estamos gafados, que esto no puede ser posible, que para una vez que viene algo grande como Music Bank, como la empresa Music Bank, no era posible que saliera todo bien, que estábamos siempre en una racha de mala suerte con los conciertos de K-pop. Pero la promotora Korean Power, que de verdad desde aquí mis 10 a esta gente porque sacó todo el trabajo, hizo un trabajo súper duro y lo sacó todo adelante a pesar de las dificultades, encontró otro recinto que podría albergar lo que era el Music Bank en el Santiago Bernabéu, pero cambiando algunas cosas. Lo que pasó es que pasaron la venue de Santiago Bernabéu al Auditorio Miguel Ríos. ¿Cuál era el problema? Que tú en el Santiago Bernabéu en pista estaba seated y estaba todo controlado, así que en el Auditorio Miguel Ríos nada, no había seated ticket, era todo pista de pie, entonces iba a ser, ya sabéis lo que son los conciertos y festivales de este estilo, que tienes que ir con muchas horas de antelación para hacer fila y encontrar un buen sitio, y que tienes que estar muchas horas de pie, ¿vale? O sea, es lo que toca en este tipo de conciertos, pero bueno, todo sea porque el Korean Power logró sacar esto adelante y nos pudo traer este concierto que fue todo un espectáculo. También cabe decir que todos los que estaban en grada pasó lo mismo que nos pasó a los de pista, todos los que estaban divididos en la pista y en la grada fue toda una grada, o sea, llegaras como llegaras, lo único que iba a pasar es que ibas a entrar un poco antes, pero allí no había división de zonas, creo yo, en grada. En pista sí que había entre las más caras y luego las más baratas, pero no había la división que creo que había de 4. Como había 4 tipos de entradas en pista, pues creo que había 2 y 2.
pero las que estábamos antes entrábamos antes y las que estaban después entraban después. Lo que pasa es que allí ya todos, si encontraban algún hueco, pues podían pasar. Pero no pasa nada porque todos conseguimos entrar a ese concierto. Y nada, pues yo ahora voy a hablar de mi experiencia. Ya que pasó lo que pasó, que ya no tenía seated ticket, pues dije, voy a intentar ir pronto, sobre las 3 de la tarde, si las puertas se abrían a las 5:30, para, yo que sé, coger un poco algo o intentar tener un buen sitio. ¡Nos vamos al Music Bank! ¡Let's go! Hey shy girl, come and shy girl. Ding, 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 ding. Nos vamos camino a Madrid, rumbo hacia el Music Bank con las maravillosas Mamamoo Plus, porque hoy por fin es el día, por fin se celebra el Music Bank y nos ponemos en camino. Día lluvioso, empezamos viviendo desde Zaragoza, nos quedan 3 horas para llegar hacia Madrid en el Auditorio Miguel Ríos. Intentaremos aparcar cerca, intentaremos que todo salga perfecto. Cuando lleguemos allí, bueno, cuando llegue allí, me pondré mi outfit inspirado mucho en la Monbiul del 1TK de Gigi Pipi. Espero enseñaros mi outfit nada más esté en el concierto, en el recinto. Llegaré sobre las 3:30 yo creo, a las 4:30 como siempre abren puertas. Siempre sabéis que me gusta estar unas horas antes por lo menos para intentar coger un buen sitio. Después de todo lo que ha pasado con el Music Bank va a ser un poco difícil tener un sitio, yo creo, decente. Espero por lo menos después de haber pagado lo que me costó mi entrada verlas bien y no tener ningún problema con nadie que esté allí, porque está habiendo un poco de trifulca entre la gente, porque parece que ser que ya hay gente haciendo cola siendo que es ilegal y no se podía. Y lo que os digo, llegaré allí, me cambiaré la parte de arriba y tal, esperemos que la lluvia dé un poco de tregua. No obstante, me he traído mi chubasquero, que sé que lo voy a utilizar, así que estaré allí con el chubasquero. Y nada, de camino llegaremos a las 3 o así, entre que aparco y tal, y me he visto 3:30 yo creo, y nada, estaré en la fila y veremos a ver cómo está el ambiente con el Korean Power. Después de todo lo que ha pasado con lo que viene siendo el Music Bank, después de la cancelación de Santiago Bernabéu y todo, hay que darle las gracias al Korean Power, que después de todo lo que está pasando, lluvia, tener que buscar otro recinto y todo, la organización del Music Bank y el Korean Power está haciendo una labor maravillosa, que aunque a pesar de todo lo que está sucediendo lo hayan sacado adelante y nos hayan podido traer otro gran show de música coreana en España de este calibre, pues es todo un punto, porque siempre nos pasan cosas en España sobre el K-pop, que nos cancelan conciertos como el de Tribe, AB6 también creo que lo cancelaron, un montón de cosas que pasan en España con conciertos de K-pop que se acaban cancelando, y es una pena que pasen esas cosas, y por eso creo que es un gran valor y un gran esfuerzo lo que han hecho los chicos de Korean Power para poder, a pesar de todo, traernos todo. Y es de aplaudir, me parece una labor maravillosa, y creo que de verdad hay que aplaudirles y seguir adelante y apoyarles. Por eso estoy aquí yo, a pesar de todo, 3 horas de viaje que me toca, toda la gente que ha cogido vuelos, toda la gente que ha cogido coche, toda la gente que vive en Madrid, todo el mundo, trenes, estamos allí, vamos a ir allí a disfrutar de Korean Power, cada uno a ver al grupo que más le gusta. Obviamente voy a disfrutar de los demás grupos, igualmente Kiss of Life tengo muchas ganas de verlas, a ver qué tal son en directo. En Mix tengo muchísimas ganas también de verlas en directo, porque en Mix tienen unos vocales increíbles y estoy muy ilusionada a ver qué tal están los vocales de Mix en directo. Y a aespa, obviamente, a mis chicas de aespa, qué maravillosas que son. Vamos a ver qué tal está todo y vamos a disfrutar de los demás grupos de K-pop en este día tan maravilloso pero lluvioso que nos toca hoy vivir en este Music Bank. Así que vamos de camino a Madrid, vamos a ello, ¡let's go! Ya he llegado, hay un montón de gente. Voy a prepararme y voy a ir hacia el recinto. Está aquí. ¡Let's go! Acabo de llegar a Madrid para el Music Bank y creo que sabéis de qué es mi outfit, así que Mamamoo Plus, let's go. We are ready for Music Bank. Let's go. Total, llego a las 3 de la tarde y yo, la cantidad de gente que había en ese sitio era loco. A las 3 de la tarde, o sea, las puertas se abrían a las 5:30 y el concierto no sé si empezaba a las 8 o a las 9 de la noche, y era locura máxima porque yo pensaba que había llegado con tiempo, pero nada, había en mi fila, que era la fila Golden, o sea, era la que supuestamente íbamos a estar más cerca, estaba llena, o sea, era una locura y estaba lleno, o sea, yo había llegado tarde, ¿vale? O sea, imaginaros. Total, que yo llego
hago la espera hasta que llegan las 5:30, entro a las 5:30 y digo, vale, entro, veo el panorama de la gente que está en mi sección y digo, ¿dónde me pongo? Al principio me puse a la derecha, luego dije, quizá me debería poner en el escenario principal, no en la plataforma, para poder ver todo mejor, pero dije, los últimos conciertos que he estado en un lateral, detrás tenía la plataforma y yo he estado en un lateral, los he visto muy bien y he podido hacer fotos muy guays. Y ya en el recinto, en mi sección, había mucha gente. Entonces, tanto en la plataforma principal, tanto en la derecha como en la izquierda, había gente, pero no había mucha. Y lo que pasa es que en la plataforma sí que había gente. Y dije, pues nada, voy a volver a irme a un lado del escenario, del escenario principal, a la izquierda, así puedo por lo menos tener un vistazo general a los grupos y a los artistas desde esa posición. A pesar de que no lo he comentado yo y quería ir con este outfit, pero hacía frío, ¿vale? Era octubre y hacía algo de fresqui y no me apetecía congelarme, así que me puse manga larga, una térmica debajo y encima daban lluvias y llovió, así que me llevé un chubasquero, me compré yo un chubasquero transparente porque iba a llover y no nos íbamos a mojar todos sin tener algo con lo que cubrirnos, así que la verdad que Korean Power también hizo un muy buen trabajo informando a todos de que iba a llover y que nos llevásemos chubasquero, así que yo me llevé mi buen chubasquero transparente porque yo quería lucir este maravilloso outfit que tengo. Y nada, pues empezó el concierto, teníamos a Park Bo-gum como MC y la verdad que un señor súper atractivo, súper majo y súper encantador, porque lo ves y dices, esta persona es muy agradable de ver, así que muy contenta de que por lo menos tuviésemos un MC súper guay en esta ocasión, así que me alegro un montón. Y salieron los artistas al escenario como siempre suelen salir en este tipo de conciertos, de festivales de música, en el que siempre salen, lo presentan y salen y saludan y tal. Así que muy contenta, se veían ahí todos, súper majos todos, como pudieron. Yo creo que las chicas que más se sorprendieron de la cantidad de gente que había, porque había muchísima gente, fueron las chicas de NMIXX. Tengo fotos de las chicas de NMIXX súper sorprendidas, o sea, las ves y dices, hostias, estas tías no se esperaban a tanta gente. Es que fue una locura, la verdad es que tú veías el auditorio propio y estaba lleno, pero es que en el monte detrás, o sea, fuera del auditorio, había gente también. Fue muy loco, fue muy loco. Y nada, que fueron todos súper guays, verlos así de cerca y tener fotos de ellos fue toda una maravilla. Os recuerdo que tenéis mi página web, ya tenéis la entrada del blog del Music Bank con fotos, con mi opinión. Ahí tengo toda mi opinión muchísimo más alargada, hablando un poquito de cómo fue la compra de entradas, de cómo fue mi experiencia allí y cómo me sentí. Y además es que podéis ver fotos tan maravillosas como esta de Mamamoo. Es que no tengo palabras para decir lo que siento con esta foto de Moonbyul y Solar, de verdad. Ya os digo, aunque estuviese la grúa ahí, menos mal que las pillé en esa pose tan adorable y estoy súper contenta porque es una de mis fotos favoritas. También tengo fotos de P1 Harmony, también tengo fotos de Kiss of Life. La verdad que esas chicas, de verdad, empezaron en el Lugudon, pero salieron enseguida porque wow, o sea, wow estas muchachas, la energía que tienen y lo maravillosas que son, de verdad. Tengo fotos muy guays que me encantan, aunque a pesar de que yo estuviese lejos, hay algunas fotos como las de Rise con Nikki de Enhypen ahí al final que me parecen maravillosas y que me siento muy orgullosa de, a pesar de tener esas dificultades que yo tuve en este concierto, poder tener fotos como estas. Hablando de Kiss of Life, ya os digo, son increíbles, me encantaría poder ir al concierto de estas chicas, pero es que coincide con el de aespa y mucha gente va a hacer empalmada de Kiss of Life y aespa, pero es que a mí no me va a dar tiempo material porque yo tengo la entrada de aespa con el soundcheck y tengo miedo de salir y no llegar del Kiss of Life a todo de aespa, así que no sé si alguien sabe si se puede o si es posible ir antes al de Kiss of Life. He visto que quedan algunas entradas, no muchas, tampoco son muy caras, así que estoy pensando seriamente si debería comprar una entrada de Kiss of Life. Yo creo que no da tiempo, o sea, es imposible, no da tiempo material de ir a Kiss of Life y luego al de aespa, aunque sea el VIP, quizá el normal sí, pero al del soundcheck es, yo creo que imposible. Y de verdad me hubiera encantado ver a estas chicas en directo en un concierto propio porque tienen una energía, quieren mucho a sus fans, siempre digo esto, pero cuando noto que a un grupo quiere mucho a sus fans lo nombro porque es cierto. Veías a muchos kisses, creo que se llaman kisses, los fans de Kiss of Life, muchos kisses con el lightstick, con el nuevo lightstick, y se acercaban ellas, las chicas, y saludaban a sus fans. Era muy guay y de verdad sus canciones son súper marchosas y súper entretenidas. Luego pasamos con P1 Harmony. Estos chicos nunca defraudan. Es increíble, la verdad. O sea,
son maravillosos, son muy buenos, tienen una energía muy guay y la verdad es que sus últimos sencillos y sus últimas canciones son súper chulas. Siempre destaco que yo no soy una persona que escuche muchos boy groups, pero tengo que decir que todos los boy groups que aparecieron en este concierto me sorprendieron mucho y gratamente, porque no soy de escuchar regularmente a boy groups y la verdad es que tienen mucha energía y a los fans se nota que les encanta. Estoy muy contenta por P1 Harmony porque ya os digo que creo que cancelaron el año pasado el concierto, si no recuerdo mal, lo cancelaron en enero del año pasado y por fin han podido volver a España, aunque han hecho gira recientemente P1 Harmony y no han vuelto a pisar España. Así que es un poco triste que solo tengamos a P1 Harmony en festivales y conciertos como este en España, siendo que de verdad tiene mucho apoyo en nuestro país. ¿Qué puedo decir de Rise? Rise es un grupo muy bueno. Vuelvo a repetir que yo no soy una persona que escuche boy groups, yo mayoritariamente siempre escucho girl groups y la verdad es que esta gente tiene temazos, o sea, tienen una vibra, son tan jóvenes pero tienen una vibra increíble y tienen canciones maravillosas. Darle una oportunidad a Rise. Rise is 7 siempre. Y nada, que de verdad son muy guays y me gustan mucho las canciones de Rise, a pesar de lo que os digo, que yo soy más de escuchar a grupos de chicas. Pasamos con NMIXX, a las que yo denomino las latinas de la industria musical del K-pop, porque de verdad son latinas, saben español, hablan en español con el grupo, cantaron Soñar en español, o sea, ¿qué más se puede pedir de estas chicas? Y es lo que digo yo en mi blog, ojalá NMIXX viniese a España con su tour propio. De verdad es que necesitamos que NMIXX nos hable en español en un concierto propio y esté hablando en español con sus fans de España y de Latinoamérica, de verdad, o sea, no pido mucho, yo creo. Creo que tiene mucho apoyo en España y de verdad yo me acuerdo, ahora me viene un flashback de cuando me giré para ver las gradas, veía a gente con banderas de España con la cara de las chicas de NMIXX y me pareció maravilloso porque sí, de verdad, son nuestras latinas del K-pop. Pasamos con Boy Next Door y de todos los grupos que había en este concierto es el que yo menos conocía, pero tengo que decir que me sorprendió gratamente porque tienen una energía, ellos son muy majos, muy agradables a la vista, son muy guapos y se nota que quieren mucho también a sus fans. Había muchas fans con el lightstick de la casita que me parece súper guay y encima se puede personalizar. Había una chica que tenía dentro del lightstick de la casita como decoración y dije, qué maravilloso es esta gente, la gente que le gusta Boy Next Door, que son súper guays y sus canciones también me sorprendieron mucho, la verdad. Pasamos con Mamamoo Plus, con mis queridas Solar y con mi querida Monbiul y la verdad que tengo sentimientos agridulces, lo siento chicos, ha pasado a la parte en la que yo de verdad quería hablar, que es la parte en la que yo fue el motivo principal por el que fui a este concierto, que fue para ver a Mamamoo, para tachar eso de mi lista. Tengo que decir que noté, igual es porque yo tenía las expectativas muy altas, ¿vale? Yo tenía unas expectativas muy altas, o sea, nivel cuando yo fui a ver a BBC a Londres, ¿vale? No fue lo que yo esperaba, porque yo esperaba que estuviese más tiempo, pero lo que pasó es que Solar hizo su actuación en solitario con su último sencillo y pasó lo mismo con Monbiul, pero luego hicieron un medley de canciones de Mamamoo, que recuerdo que era Dinga Dinga, Hip y Destiny. Creo que era, no recuerdo bien, lo siento. Natalia de edición, si no era esa, por favor, ponme aquí cuál era el medley porque no me acuerdo muy bien. Yo pensaba que iban a estar mucho más tiempo, se notó que era como acaba una, empieza otra, acaba una, empieza otra. Con otros grupos como NMIXX, como ENHYPEN, como Boy Next Door tenían tiempo para hacer algo en el escenario. Ellas ni hablaron nada, hicieron la canción, hicieron el medley y se piraron y me sentí un poco decepcionada con todo porque yo pensaba que iban a interactuar un poco con el público, pero no fue así y me quedé un poco en plan de ¿ya está? ¿Ya ha terminado Mamamoo? ¿En serio? ¿Sí? Sé que la organización tuvo que acortar el tiempo de concierto por el tema del Santiago Bernabéu y de todo, pero tío, noté yo personalmente, y he hablado con gente que también le pasó lo mismo, que fueron las que menos tiempo tuvieron o los que yo sentí que menos tiempo tuvieron. Son Mamamoo Blues, van como Mamamoo Blues, pero no han cantado ninguna canción de Mamamoo Blues. O sea, lo que os digo, cantaron las canciones de solitario tanto de Solar como de Monbiul, pero de Mamamoo Blues no cantaron nada. Yo pensaba que cantarían, yo qué sé, GGPP, quizá, no lo sé, Chico Malo, iba Napun no, Napun no, algo así es la canción en coreano, el Chico Malo, por favor, alguna canción. Me esperaba que cantasen de Mamamoo Plus y no pasó, así que cuando terminó la actuación del medley de Dinga Dinga me quedé muy loca. Pero bueno, oye, es lo que tocaba, mis expectativas eran muy altas y ya sabéis que las expectativas hay veces que
demasiado altas son y no se llegan a cumplir. Y pues nada, volvemos a pasar con las chicas que yo ya había visto en 2023, que son aespa, que las vi también en París el año pasado, a septiembre, creo que fue, alrededor de septiembre en París. A ver, qué decirte las chicas de aespa, o sea, estoy ya deseando que sea el mes que viene, marzo, para poder ir a su concierto, porque es que tengo muchas ganas de ver esos temazos increíbles que tiene aespa, que ha sacado nuevos en directo, de poder ver a las chicas y hacerle unas cuantas fotillos, que me encanta a mí hacer fotillos en los conciertos. Y nada, que es que son maravillosas las cuatro, y que ojalá pudiesen venir mucho más seguido a España, porque tengo muchas ganas de volver a verlas y que son maravillosas. Y ya por último hablamos de ENHYPEN, que de verdad no pensaba yo que esta gente fuera tan querida en nuestro país. Ya les vi en el SBS, en el Super SBS del 2023, pero wow, o sea, wow, la gente gritaba muchísimo con ENHYPEN, ya te digo, con Mamamoo en las previas, cuando estábamos esperando a que antes de que empezase el concierto la gente no gritaba nada con Mamamoo, la única que apoyaba a Mamamoo en mi trozo de la parte izquierda era yo, parecía una loca porque nadie gritaba. Pero cuando aparecían en la pantalla durante la espera en ENHYPEN, la gente se volvía mega loca y digo, pero ¿por qué no gritáis con Mamamoo? Aunque sea aplaudir, por favor, no gritéis solo con los famosos, gritad también con Mamamoo, con NMIXX, con algunos, no solo con ENHYPEN. De verdad, esta gente tiene temazos. Yo entiendo por qué la gente les ama tanto, porque de verdad derrochan carisma y energía y buena vibra estos chicos, y son muy buenos. Y la verdad es que no entiendo por qué no hay tour de ENHYPEN en España con lo queridos que son, la verdad, y en Europa, porque había mucha gente de Europa. Yo creo que ENHYPEN tiene que tener tour en Europa para satisfacer a sus fans pronto, porque tiene un montón de fans europeos, de verdad. Fue lo de ENHYPEN una completa locura. Y bueno, la verdad es que no me compré absolutamente nada, lo único que me compré fue este maravilloso lightstick que yo hace años pensaba que nunca iba a conseguir, y aquí tengo en mis manos el maravilloso lightstick del rabanito de Mamamoo, que me parece precioso, de verdad uno de los lightsticks más originales que tengo. Y nada, yo ya veis, con este outfit fui a apoyar a las chicas de Mamamoo con mi super rabano y con el outfit inspirado en el special clip de GGBB de Monbiul, así que yo esperaba que alguien me reconociese. Obviamente nadie me reconoció, porque creo que muy poca gente iba a ir a ese Music Bank por Mamamoo, aunque algún lightstick como estos vi. La mayor parte de los lightstick vi muchos de Kiss of Life, eran muchos de Boy Next Door también, y había muchos de ENHYPEN y de aespa, ¿vale? Alguno también de NMIXX vi, pero los que menos vi fueron los de Mamamoo. Así que yo, a pesar de todo lo que pasó y de las expectativas tan altas que tuve, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de haber ido al Music Bank apoyando a las chicas de Mamamoo Plus, a Solar y a Monbiul, que ojalá podamos ver, y yo pueda ver también en algún futuro en cualquier lado del mundo, a estas maravillosas chicas que tanto me encantan y que hicieron que yo entrase a este maravilloso mundo de la música. Bueno, pues estoy ya en mi coche como siempre después del Music Bank, y sabéis que yo soy siempre muy sincera y estoy chafada porque yo, obviamente, por estas pintas que podéis ver, he venido a apoyar a Mamamoo y han cantado 5 minutos, igual 8 minutos, solo de Solar, solo de Monbiul y Midley de Mamamoo, o sea, no han cantado ni las canciones de Mamamoo Plus. Estoy triste, la verdad, pero bueno, que se le va a hacer, no puedo hacer otra cosa. Sí que ha estado muy divertido, pero ya sabéis, estoy bastante chafada, estoy de bajona. Y eso ya os contaré cuando vuelva a casa, dentro de unos días, semanas, meses quizás, cómo estoy más tranquila, quizá después del concierto, ya os contaré. Pero ahora mismo estoy triste, chafada, no he podido hacer fotos de Monbiul porque no ha pasado por el escenario principal en mi lado en ningún momento, y la verdad es que estoy triste, pero bueno, veremos a ver cómo me siento dentro de unos días y haré recapitulación y lo tomaré más en tranquilo, lo que ha sido este Music Bank, así que nos vemos en casa, let's go. Pues nada, eso ha sido todo el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis mi página web con un montón de fotos para ver y con mi experiencia escrita para que podáis tomaros la calma de leer cómo me sentí y todo lo que hice durante ese día. Y así que lo de siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.